Buenas noches a todas y a todos. Damos inicio a la sesión 76 de la Escuela Germán Rojas Niño en su quinto año. Hoy nos acompaña el compañero Pedro Felipe Fernández de la Colombia Humana, que nos va a tratar el tema la presencia de la Colombia Humana en el Partido Único, que es la propuesta de Gustavo Petro. Compañero Pedro Felipe, buenas noches, tiene la palabra. Gracias, compañero. Gracias por la invitación. Y un saludo aquí a las compañeras y a los compañeros que están participando en esta reunión. Eh, el, el título o la fundación o el grupo que lo conforma es Germán Rojas Niño, ¿no? Una persona muy nuestra, muy del M19, de la zona de Neiva, de Huila. ¿Es así, compañero? Él estuvo en varias partes, pero él es como boyaco, fue boyaco. Pero su actividad política principal la hizo en la zona del Sur de Huila, tengo Colombia, entendido. sí, de Tolima para abajo y el Valle para abajo. Bueno, no, pues me alegra de todo que ustedes estén haciendo este trabajo, sobre todo un trabajo de capacitación política que yo pienso que requiere mucho, que se requiere mucho sobre todo en en el seno de los movimientos alternativos y más dentro de Colombia Humana en particular. A ver, el título pues que me han invitado ustedes, que tiene que ver la pertinencia de Colombia Humana dentro del Partido Único, pues da para ponerse a pensar o a preguntar. Uno se pregunta, eh, ¿Colombia Humana necesita estar dentro del Partido Único a pesar del llamado que hace el compañero presidente a conformar un solo partido de los movimientos alternativos y de izquierda? Pues yo me permito dar algunos elementos respecto a esa pregunta que yo creo que se hace mucha gente, mucho militante en general, no solamente de Colombia Humana, sino de los otros partidos con los que hemos venido trajinando en los últimos años dentro del pacto histórico. Eh, Podemos decir que cuando accedimos al poder con nuestro compañero presidente y con la bancada parlamentaria que eligió el pacto histórico, que nominalmente es la mayor que hay en el Congreso, pero como ustedes se dan cuenta, no necesariamente es la que tiene un poder, sobre todo para eh, elegir, para aprobar eh, 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 iniciativas gubernamentales que tenían que ver con el programa de desarrollo con el cual fue elegido el presidente y el gobierno del cambio. No necesariamente han sido lo mejor. De hecho, ustedes se han dado cuenta que al gobierno le ha tocado transigir en muchos aspectos que muchas veces no es del agrado de nuestra militancia y la militancia general del pacto histórico. Eso es obviamente por una razón a que somos un partido con los que el pacto histórico como tal pues fue elegido, pues a pesar de ser mayoría, pues no es la que ejerce el poder para poder aprobar leyes y decretos que necesita, que son del cambio, efectivamente. Todavía estamos en ese plan. De hecho, se nos vino una nueva, el 20 de julio, donde se va a elegir unas nuevas juntas directivas, tanto en el Senado como en la Cámara, y todavía estamos discutiendo y estamos tratando de que se aprueben eh, las iniciativas gubernamentales más importantes, sobre todo unos ejes que se ha trazado el gobierno, como por ejemplo el tema de la reforma a la salud, la reforma educativa que fue hundida, lamentablemente, y más reformas pues, que requieren para poder echar para adelante el gobierno del cambio. Eso pues nos pone a pensar que políticamente
¿qué sucede? Si Colombia Humana, o que se dice que es el partido eje y es el partido del presidente, porque pues al fin y al cabo el Colombia Humana se hizo con el llamado de Gustavo Petro, y él participó en las asambleas con las cuales se creó el partido, pero no es el partido fuerte que se requiere hacia adelante. Y sobre todo, si nosotros comparamos con países donde se han consolidado los gobiernos alternativos y donde los partidos, este tipo de partidos como, como Colombia Humana, que son la cuña, lo que soporta el gobierno, pues no es el partido, es el movimiento más fuerte que tenemos aquí en Colombia. Eso pues nos lleva a que tenemos que pensarnos a ver qué o cuál sería, digamos, la forma para hacer un partido fuerte. Ese llamado que Gustavo Petro hizo en una oportunidad que entonces lo hizo a través de un trino, donde llamó a las credenciales. Realmente él hizo fue un llamado, dijo que había que hacer una asamblea, ¿no?, con las 1.500 credenciales elegidas. Cuando hablamos de credenciales, pues son desde los ediles hasta los senadores. Eh, es un llamado político que obviamente, pues, en la práctica de pronto, pues no tiene una forma, digamos, una mecánica, digamos, para que eso se pueda dar. Por lo tanto, pues tenemos que pensar cuál sería, digamos, la forma de hacerlo, porque hay unos condicionantes. El pacto histórico, como ustedes recuerdan, se puede conformar o se conformó, pero usando un articulito, podemos decir, o una parte de la ley de oposición, de la ley de oposición. Y le dije, no la tengo en este momento clara, no tengo el nombre de la ley, pero fue la ley de oposición donde dice que los partidos minoritarios pueden hacer coaliciones siempre y cuando no pasen el 15%. Y por eso se pudo hacer la coalición del pacto histórico. Hacia adelante, pues obviamente eso ya no tendría sentido, porque nosotros ya pasamos por una elección, la pasada, del 2022, donde se eligió el Congreso, y la mayor parte de los partidos, pues, sumando y restando, pues, están por encima de ese 15%. Eso lleva, pues, a que los partidos, en este momento que hacen y que hizo parte de la coalición del pacto histórico, pues, tiene que pensar cómo es que van a actuar de cara al 2026, porque el 2026 tendrían que hacerlo individualmente, pero individualmente pues tienen unos inconvenientes. Yo diría que, o casi que es de sentido común, que los partidos más fuertes que hay dentro del pacto histórico básicamente son dos. Yo diría, a duras penas podemos decir que tres, pero son dos, que es Colombia Humana, el Polo, el PDA y la UP, que yo diría que a la fuerza, digamos, entraría como en esa dinámica. Los demás partidos, hay una tesis, no, es solamente una tesis, una teoría, de que de todas maneras ellos si sumando y restando, no lograron tener una votación por encima del 15%. Por lo tanto, esos partidos pueden hacer una coalición, volver a la coalición y hacer una coalición diferente, y sería legalmente autorizada pues, por la ley, se podía hacer. O sea, lo que hemos llamado los comunistas, digamos, los tres partidos que son de la franja comunista, el PTC y bueno, y los otros partidos que vienen. A eso habría que mirar, pero bueno, eso lo voy a tomar aparte. Los partidos que en este momento se les ha revocado la personalidad jurídica, que le han entregado la personalidad jurídica, pues alegando de la misma forma como Colombia Humana alegó para que se le entregara la personalidad jurídica, pero que el Consejo de Estado poco a poco los ha ido revocando.
yo diría que esos partidos serían en este momento los más interesados en el partido único, porque están sin partido. Es obvio que están sin partido y son los más interesados. Entonces, si miramos que hay tres partidos, digamos, que estarían interesados en conformar el partido único, que sería Colombia Humana, el Polo, la UP, más los partidos que perdieron la personalidad jurídica, ¿no? Ahí pongo el ejemplo, por ejemplo, el partido de Nuevas Fuerzas de Ciudadana, el partido del compañero de Santa Marta, el partido de Progresista de Medellín, el partido de Todos Somos Colombia, que es de la compañera Clara López. Ellos serían como los más interesados en, en hacer parte del partido único. Pero para el partido único, como está la ley en este momento, pues no es cuestión de que se junten los tres partidos y listo, despachamos el asunto. ¿Por qué? Porque, pues, como ya les dije, pues no puede haber una coalición. Tiene que haber una forma y tiene que haber una iniciativa, una ley, digamos, que cambie en este momento el tema ese del 15% y dé libertad para que los partidos puedan hacer coaliciones sin importar el monto de las elecciones, el de votos que tuvieron en las anteriores elecciones. Que eso, pues obviamente no hay una ley, se ha venido discutiendo, incluso es parte de lo que del programa del actual ministro de Interior, está hablando de volver a retomar el tema de la reforma política, porque es parte de la reforma política. Eh, por lo tanto, pues en este momento, como está el partido único, solamente es una iniciativa, o sea, es solamente, yo diría que es como un relato nada más, o sea, no tiene un soporte verdadero, real, y por lo tanto, lo único que hay es que cada partido de los que participamos en las pasadas elecciones nos presentemos a las elecciones en el 2026. Algunas personas dentro de Colombia Humana dicen que Colombia Humana tiene capacidad para presentarse y enfrentar esas elecciones, que básicamente es para las elecciones al Senado, porque en el Senado, digamos, es donde no se pueden hacer coaliciones, entonces entraría a participar Colombia Humana o el Polo al Senado, participaría solamente como solo, pero tendría que cumplir con el 2%, el 3% de la votación nacional que es la condición que tiene el Código Electoral para, ¿no? Y la Constitución Nacional, que dice que es, digamos, la condición para que un partido sea legalizado, o sea, pueda participar y se le entregue o se mantenga la personalidad jurídica, porque en el caso nuestro, pues tenemos la personalidad jurídica y los otros partidos que tenemos personalidad jurídica, pero si no cumplimos esa votación, pues obviamente vamos a perder la personalidad jurídica. Por lo tanto, pues hay que pensarla. Entonces, pero pero el tema no solamente es mecánico, el tema no es solamente ese, el tema es también, que es en el fondo y es la propuesta del compañero presidente, es como el partido único, como toda esta serie de partidos con los cuales hemos llegado al Congreso, vamos a soportar el gobierno del cambio, porque en el fondo es eso lo que se está planteando y es lo que propone Petro. Petro lo que hace es un llamado a que en todo momento estemos dispuestos a movilizarnos para apoyar al gobierno. Sobre todo, es un gobierno, como ustedes se dan cuenta, que todos los días tiene de cualquier medio de comunicación de derecha o lo que sea, le están buscando quiebre y le están buscando cómo desestabilizar. Por lo tanto, se necesita tener un partido fuerte, que es en última lo que se debe pensar. Ese es digamos, yo diría que es el deber ser del partido único. Ahora, yo les cuento pues que Colombia Humana como tal está haciendo la tarea. En este momento estamos en un proceso asambleario.
no, esperamos, el movimiento espera hacer una segunda asamblea para el mes de agosto, a pesar de que hemos tenido diferencias internas, como todos los partidos, pues hay diferencias, pero ya hay un proceso. Y dentro de los puntos que se van a llevar a esa asamblea, que al final, digamos, sería de las conclusiones de esa asamblea, es cómo iría Colombia Humana al partido único. Porque la única forma de hacerlo, como están planteadas, como están las cartas echadas, como ya les dije antes, es que eh, eh, renunciemos a la personalidad jurídica y las personas que quieran ser parte de ese partido único renuncien a la personalidad jurídica que tienen en este momento. O, o haya un acuerdo de los otros partidos en que uno de esos partidos prevalezca una de esa personalidad jurídica, pero los demás tendrían que renunciar. Por lo que yo les he dicho, pues los condicionamientos legales que hay sobre eso. Las discusiones que se han dado dentro de Colombia Humana, pues la mayoría dice sí, sí, es necesario, es indispensable que Colombia Humana vaya al Partido Único, pero vamos a discutir cómo sería la cuestión de renunciar a la personalidad jurídica. Hay una posición que dice sí, Colombia Humana debería renunciar o renunciaría siempre y cuando los demás partidos renuncien y se conforme una nueva personalidad jurídica. Ese sería como un punto para hacerlo. El otro punto que plantea también dentro de Colombia Humana es no, que prevalezca la personalidad jurídica de Colombia Humana y que sea la columna vertebral del partido único. Otra posición que hay, que es un poquito complicada, pues sobre todo pensando en los otros partidos que tendrían que renunciar a la personalidad jurídica, pero es una propuesta. Eh, Eso sería, digamos, lo que estaría sobre la mesa con respecto al partido único, pero ahí hay otras situaciones que se han venido discutiendo, decimos nosotros en Colombia Humana, pero vamos al partido único, pero no vamos a cometer los errores que se cometieron en las elecciones pasadas del pacto histórico, porque hay que mirar, digamos, de lo que se achaca, sobre todo en las elecciones del año pasado, las territoriales, donde muchos compañeros se quedaron sin aval, se da por el tema de los acuerdos en el seno del pacto histórico. Si ese partido único se va a mantener la misma situación como se hizo en el pacto histórico, es mejor que Colombia no se meta en ese tema. Porque, como ustedes saben, el único partido de los 12 o 13 partidos que conformaban el pacto histórico el año pasado, el único partido el único movimiento que todo el tiempo habló de que para organizar las listas y sobre todo y para elegir los candidatos a los cargos uninominales tenían que hacerse sobre la base de unas consultas internas. El único movimiento que lo hizo fue Colombia Humana, y Colombia Humana invitó a los demás partidos del pacto histórico a que se hiciera la consulta interna, y no quisieron hacer la consulta interna. ¿Y qué pasó? Después todo se discutió y todo se hizo, era alrededor de unas supuestas, digamos, liderazgos que ya se tenían, y a dedo se confirmaron en muchos sitios del país donde se pudieron hacer, se hicieron eso. Y por lo general lo que sucedió es que al no haber acuerdo para conformar las listas del pacto histórico o para ponernos de acuerdo para elegir gobernadores o alcaldes, pues obviamente a última hora con los que vivieron el tema electoral del 29 de octubre, hasta última hora se estuvo esperando que hubiera acuerdo y no hubo acuerdo. Y en muchos sitios del país, la militancia y los compañeros que habían hecho unas campañas, que habían venido trabajando y todo, no pudieron inscribir su candidatura. Eso fue un gran descalabro que se dio. Lo poco que se logró, que yo tengo que reconocer,
Colombia Humana yo les puedo decir, por ejemplo, a nivel nacional, que no es nada comparada con los demás partidos, pero solo de Colombia Humana tuvo 10 alcaldes a nivel nacional, ¿sí? Que yo diría, pues, por lo menos logramos ganar ese número de alcaldes, que no es lo mejor para un partido como Colombia Humana. Colombia Humana fácilmente había podido obtener, si hubiera habido acuerdo, alrededor de unos 80 o 100 alcaldes. Si ustedes observen como Maíz, por ejemplo, solo obtuvo más de 50 alcaldes, y lo mismo que el Partido Verde. Pero ese problema que se presentó al elaborar las listas, y grave, precisamente que Maíz y el Maíz básicamente también hace parte del pacto histórico, pero Maíz jugaba solamente donde les convenía, jugaban dentro del pacto histórico, y donde no jugaban. No puede ser eso. O sea, no podemos nosotros seguir adelante con las ambigüedades. No puede ser. El partido único no puede mantener ese tipo de cosas. La única forma, y lo que se ha venido planteando hacia adelante en el partido único, es que se haga consulta interna y se organicen las listas de acuerdo a la consulta interna. Siempre, si no hay, no se puede pensar en partido único de la forma como se hizo, porque seguiremos en el mismo fracaso que tuvimos la vez pasada. Yo no sé el tiempo cómo está corriendo, compañero coordinador. Compañero, le quedan 5 minutos para hacer entrar en el momento de las preguntas. Bueno, yo pues sí, entonces yo dejaría ahí y más bien entraría a responder preguntas. ¿Te parece, compañero? Bueno, ¿qué compañera o compañero quiere alguna pregunta? Uno por uno, por favor. Entonces yo me tomo la palabra, hago la primera pregunta. Compañero Pedro, yo viví lo que pasó en Cali en la cuestión de la elección de un candidato a la alcaldía de Cali, donde un señor funesto llevó mucho a afiliar a última hora como militantes de Colombia Humana, y la Dirección Nacional de Colombia Humana se colocaron muchas quejas, y la Colombia Humana a nivel nacional nunca se manifestó, sino que siempre le dio el aval a este señor, que lo que hizo fue destruir lo que estaba logrando en Cali, que era la unidad del pacto histórico. Entonces yo quiero hacer una pregunta. La pregunta mía es, si eso pasó en un partido tan, no digamos pequeño, pero en un solo partido, ¿cómo podemos evitar que suceda en el partido único? Sí, ahí volvería pues a lo que dije anteriormente. O sea, si no hay consulta interna, pues es muy difícil, porque la verdad que en el caso del Valle, pues no sé si se trata de caso de la alcaldía de Cali. Bueno, la alcaldía de Cali, pues ahí sí hubo una discusión que tiene otros ribetes, porque la alcaldía de Cali, pues la persona que ganó la consulta, pues fue señalada por otras personas de que había movilizado gente a última hora, etcétera, pero pues, lamentablemente sobre eso el mismo compañero presidente autorizó que para la inscripción de militantes dentro de Colombia debía ser abierta. Y la realidad es que dicen de muchos lugares del país que a raíz de abrir la inscripción, pues hizo que se vinculara mucha gente que solamente que venía de otros partidos, que venía de la derecha, etcétera. Pero la regla fue esa. La regla fue esa. Y el caso de Cali, y caso como sucedió en otros lugares del país, pues
la regla fue que había que abrir la inscripción. Incluso ustedes recuerdan que la inscripción para ser militante de Colombia Humana uno la puede hacer en el celular y creo que eso hasta muy poquitos días antes de la consulta interna se podían hacer las inscripciones. Eso se dio, creo que hasta 15 días antes se podían inscribir como militantes. Obviamente, pues eso atrajo una gran cantidad hizo que pues, muchas personas que están interesadas en ganar la consulta, pues inscribieron gente. En Cali se presentó el caso, se presentó también en Montería sí se anuló la elección, también se presentó, y ustedes recuerdan en el caso de Yopal Casanare, donde ustedes recuerdan que hace poco en Caracol denunciaron que han entrado dineros, pero eso sí se alcanzó a detectar a tiempo y se anuló las elecciones en Casanare, en Yopal. Y por lo tanto, pues nunca se le puede indicar a Colombia Humana que hubiera aceptado que entraran dineros de dudosa procedencia. Pero pues eso pasó. O sea, eso significa que hacia adelante pues toca, y pensando en el Partido Único, pues toca discutir en un mecanismo que evite ese tipo de situaciones. Eh, porque, y es más, yo diría que más que un mecanismo como mecánico, como dice, digamos, a través de un aparato, lo que se debe buscar es que haya un control social y político para aceptar la militancia. Y en eso sí tocará observar, digamos, cómo funcionan los partidos progresistas, el caso, por ejemplo, de Bolivia, caso el mismo Brasil, digamos, con el PTC, o el caso de Morena en México, como tomar como ejemplo cómo funciona allá y cómo pueden evitar pues, que entre personas que no son militantes y que entren pues, a crear problemas dentro de un movimiento como el nuestro. Pues sí, como le repito, el caso de Cali, pues sí es el compañero, el candidato a la que, pues, mejor no decir el nombre, el candidato a la alcaldía de Cali, pues fue señalado y generó una división grande en Cali. Pero también el Valle, también, yo tengo que decirle la verdad, porque yo tuve que ver con eso. En Cali la interferencia de los compañeros del Polo fue muy alta. Los compañeros del Polo, pues lamentablemente ellos impusieron sus candidatos y como ellos no aceptaron la consulta interna, pues ellos comenzaron a imponer sus candidatos en los diferentes sitios del Valle. En algunos se logró algo, pero en otros lo que hicimos fue que terminamos fue perdiendo todos. El mismo Polo terminó perdiendo. Mire que en el caso de Cali, la semana que pasa, eh, sobre el tema, digamos, de la consulta interna y no aceptar la consulta interna de Colombia Humana, se presentó un caso que acaba de ser ganado por un compañero nuestro al Consejo de Cali, Luis Fernando Salazar. No le habían, no, en la formación de la lista, el pacto histórico para el Consejo de Cali, él debía haber ido de segundo en la lista, respetando que el primero pues era un elegido y en eso pues por lo menos la regla era esa, que los que ya tenían credencial pues se les aceptaba que podían ir encabezando la lista. Pero el que debía ir ahí era el que ganó la consulta interna de Colombia Humana, que era Luis Fernando Salazar, pero ahí por algún motivo interno nuestro, mire que eso sí es un tema nuestro, se metió a una compañera que no participó o que obtuvo un lugar muy lejano en la consulta interna de Colombia Humana. Pues obviamente eso hizo que el perdedor pues entrara a presentar un reclamo ante el Consejo Nacional Electoral y mientras se daba ese reclamo pues se suspendió a la compañera, se le quitó la curul, pero el que entró fue un compañero del Polo, que era el que estaba teniendo usufructando de como concejal. Hasta que en esta semana acaba de salir un fallo donde se le entregó nuevamente la curula al compañero Luis Fernando Salazar, que fue el que ganó la consulta interna para el Consejo de Cali. Casos como esos son los que no deben sucederse. Yo pienso que
en este momento la experiencia que hemos tenido nosotros como Colombia Humana en estas elecciones, que para mucha gente yo estoy seguro que puede sentirse como en un fracaso, porque efectivamente mucha gente quiso que se le entregara su aval y no se le entregó, no se le entregó, que es una falla muy grande. Yo diría que si nosotros, si no hubiéramos tenido, digamos, el acuerdo este, que entonces con el mismo compañero presidente fue el que le indicó que había que hacer un acuerdo político para el pacto, con el pacto histórico con los demás partidos, pero lamentablemente él, a pesar de que él indicó claramente que debía hacerse por consulta, ¿no? Incluso por consulta abierta, pero como no se logró el acuerdo, pues terminamos fue garroteados todos los demás partidos. Y uno Listo. de los más garroteados fue Colombia Humana. ¿Qué otro Sí, compañero compañero. o compañera quiere una pregunta? Rómulo, Rómulo de la Comuna 1. Sí, hola. A Oscar Cruz tiene la palabra. Bueno, compañeros, buenas noches. Saludar a Pedro Felipe, a todos los compañeros que están aquí. Pues yo tengo un pensamiento. Yo fui candidato a la Cámara de Representantes por la única lista avalada por Colombia Humana a nivel nacional en el mes de octubre, en el mes de octubre que se nos avaló para presentarnos en marzo, porque los compañeros del Polo, como siempre, se oponen a todo lo que sea de Colombia Humana. Aquí el señor que tenía y había sido diputado se opuso y nosotros sacamos 32.000 votos, lo que no nos permite en estos momentos, y hay que ser claros en este aspecto, pues llegar a decir que Colombia Humana puede entrar a hacer una coalición, pues está hablando para esa elección de Cámara, porque no sacamos más del 15% de la votación, no solo nosotros como partido. Quedamos en tercer lugar a nivel de Risaralda, pero no logramos porque no logramos el umbral en el sentido de nuestra lista. Entonces, siempre que hablan del partido, yo creo que es un partido unitario, un partido donde verdaderamente confluyan personas que no miren desde el punto de vista de sus intereses personales y particulares. Aquí fue muy sui generis porque los otros partidos se opusieron a que yo fuera candidato a la alcaldía de la ciudad de Pereira, fui candidato y se fueron con la línea de la derecha y la extrema derecha y todos, incluido el Partido Comunista, la UP y que llamamos nosotros los tres partidos distintos y un solo Dios verdadero, donde sus candidatos al Consejo sacaron 40 y 50 votos, lo mismo que Todos Somos Colombia. Es que todos esos partidos que yo siempre he sostenido que tienen personerías jurídicas, pero que en muchos territorios no tienen gente, fueron los que torpedearon el proceso hacia verdaderamente sacar unas listas únicas. Aquí en Risaralda querían colocar a nuestros compañeros en el sexto lugar, porque se aliaron los pequeños para decir que Colombia Humana ocupara el sexto renglón en la lista. Entonces, nosotros consideramos que en ese momento, pues, y ahí hay que ser claros ante la negligencia del sector central, porque es que cada territorio es un caso diferente. O sea, a mí me sucedió algo especial que no vale la pena comentarlo aquí, donde se me señaló y se me macartizó por parte de los otros partidos de que yo había falsificado un documento de cuando se me mandó el aval por parte del pacto histórico por errores desde Bogotá y que Pedro Felipe lo conoce. Barrieron el piso conmigo, me señalaron. Yo soy una persona, yo soy empresario, pero me gusta la política y fui concejal de Pereira. Y entonces en ese escenario uno se pregunta, un partido único con principios, con propuestas, y estoy de acuerdo con lo que plantea Pedro Felipe, donde haya una consulta. Es que ellos no aceptaban las consultas porque sabía que no tienen la gente y porque iban a perder. El partido mayoritario en los procesos electorales que se han vivido en los últimos años lo tiene Colombia Humana, y Colombia Humana es un partido que no tiene una estructura sólida, pero que sí tiene la militancia de la gente. Pues hoy podemos decir que se han inscrito casi 110.000 personas y que, casi 35.000 personas participamos en las consultas que se hicieron a nivel territorial. Entonces, yo creo que una cosa es la que dice el burro y otra el que la arrea. Entonces, es muy importante, Pedro Felipe y compañeros, que hablemos de un partido unitario, porque lo único que nos queda es defender este modelo de país por el cual nosotros estamos luchando, por el cual nos estamos ofrendando hasta nuestra vida, porque sabemos que si en el 2026 no logramos lo que estamos buscando, vamos a desaparecer muchos de aquí, porque esa gente no se va a parar en pelos para hacer lo que siempre ha hecho, desaparecer a los líderes sociales, a los líderes políticos, a los líderes comunitarios.
pero la culpa la tiene el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno, nosotros tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder. Aquí en Risaralda todos los que están en los cargos son de los mismos que han estado siempre. Y solamente el Partido Comunista pudo acceder a un cargo importante, medio importante, que es un Ministerio del Trabajo, y ahí la compañera Gloria Inés, que es de aquí, pues metió a sus amigos y está bien, eso es, pero Colombia Humana y el Polo Democrático y los otros partidos, porque aquí presencia no tenemos sino el Polo Democrático, nosotros sacamos 33.000 votos y el Polo sacó 7, que si hubiera votado por nosotros, se fueron a apoyar a los verdes y los verdes sacaron las dos curules y los verdes hoy no están con el presidente y siempre votan todo en contra de nuestro partido, de nuestro presidente. Entonces, yo creo que tenemos que, Pedro Felipe, organizarnos primero para esa asamblea nacional que se va a dar con todas las diferencias que se puedan tener con quienes han manejado la organización política, pero que nos une el esfuerzo y el trabajo de cada uno de nuestros territorios para poder lograr que tengamos esa fuerza y esa solidez para llegar al 2026 cogidos de la mano. Y hay que analizar y hay que evaluar, por eso ponía el caso de Risaralda, porque todos los territorios son diferentes, pero Felipe, el caso de los consejos, ese 15%, pues es un caso diferente a lo del Senado. Lo que pasa es que el Senado fue un caso sui generis, donde se reunieron muchos partidos, pero en el territorio, vuelvo y repito, aquí en Risaralda, nosotros no fuimos como pacto histórico porque el señor del Polo no lo permitió y fuimos solamente la única lista en el país que fue como Colombia Humana en ese proceso firmada por nuestro presidente Gustavo Petro en su momento como presidente del partido. Entonces yo creo que todos tenemos un compromiso con Colombia Humana, con nuestra organización política, de avanzar, de dejar de pronto las diferencias que tenemos muchas veces en lo que ha sido el manejo de la organización para llegar fuertes a ese partido unitario que creo yo que hay que consolidar a través de los diferentes procesos que se den y con las reglas claras respecto a las escogencias de los candidatos y no buscar un partido parlamentarista que a veces creo que es lo que están buscando quienes hoy están en el Senado y en la Cámara, que sean ellos los que vayan a manejar el partido, cuando sabemos que muchos de ellos no volvieron ni a los territorios, es que ni siquiera en campaña vinieron, y pues sabemos que nosotros todos votamos aquí en Risaralda. El pacto histórico para el Senado sacó casi 60.000 votos que le pusimos nosotros y aquí no había ningún candidato de Risaralda. Entonces, creo que nuestro compromiso es seguir construyendo. Felicitar a Pedro Felipe, pues hace un esfuerzo, no es fácil. Decirle al doctor Noriega y a la señora Gloria Flores y a Carmen Anachuri que los territorios son muy importantes en la toma de decisiones y que las decisiones no solamente se toman en Bogotá, sino también que los territorios deben de tenerse en cuenta para que esta organización del partido unitario, que llamo yo, no tanto un partido único, un partido a través de fortalecer los procesos, se puede dar para que podamos llegar a presentar unas listas importantes en el 2026 y volver y tener la presidencia de la República. No se nos olvide que ya viene la constituyente que se ha venido hablando y tenemos que tener elementos fuertes para seguir trabajando en estos procesos. Gracias, compañero. ¿Qué otro que, pero hagamos preguntas concretas sobre el partido único y cuál sería la participación de Colombia Humana en ese partido único? ¿Quién quiere tomar la palabra? Dámelo, Mauricio. Rómulo. Sí, Mauricio, la cuestión es que el cambio de empezar desde a nivel nacional, sea Junta Directiva y Dirección Nacional, que fue la que nos anuló todas las inscripciones de que Colombia Humana. Yo creo que se centraron en cerrar todos los espacios, por eso no pudimos obtener nada, ni desde la Jala hasta adelante. Si no se hace cambio a nivel nacional de esa directiva, seguiremos en las mismas. Una vez que se cambie eso y queden los compañeros de Colombia Humana, ahí sí podríamos decir, sí, ya hay libertad para todos, podemos inscribir y hacer la campaña como debe ser, en otra carga de ladrillos al polo democrático que se volvió casi un polo demoniático. Nace esa gente, mano. Gracias, Rómulo. ¿Más, Rómulo? ¿Algo más? No, pero que sí, que se haga y se presente la propuesta a nivel nacional, cambie esa junta directiva lo más pronto posible. Sin la participación y la dirección del Polo Democrático, que sea dirigida directamente por Colombia Humana. Gustavo Bolívar comenzó el proceso aquí en Cali, pero no se siguió. Era increíble esa propuesta de él, recorrer todo el país y formar el partido único que era Colombia Humana. Listo, gracias, Rómulo.
Nos está pidiendo la palabra Jaime. ¿De qué ciudad se encuentra? Jaime, micrófono. Micrófono. Sí, Ibagué. Listo, siga. Bueno, la propuesta de un partido único sería magnífico, sería lo ideal, pero es muy idealista, no es fácil. Lo que acaba de decir el compañero es muy cierto. Mientras haya dirigentes de Colombia Humana que no son de Colombia Humana, porque Colombia Humana la creó Petro, y los que han seguido a Petro por muchos años han sido gente progresista, gente que viene del M-19, gente que viene de la izquierda, que lleva lucha de 30 y algo de años o más, No, y no estuvieron, ay, y no estuvieron, y no estuvieron al frente de esa Colombia Humana. Un ejemplo, en el Tolima, los que manejaron Colombia Humana fueron los liberales, o sea, dirigentes liberales. Y lo que dice el compañero, mientras en la dirección nacional no haya gente de Colombia Humana, pues no se puede llamar Colombia Humana, puede tener otro nombre. Por eso los problemas que sucedieron, mucha gente quedó, que trabajó durante meses, que un trabajo de años se perdió, lastimosamente, pues porque los dirigentes de Colombia Humana, pues no le importaban sino sus partidos. Por ejemplo, hay dirigentes de Colombia Humana que son liberales, pero también tienen familiares en el Partido Radical, candidatos a la alcaldía o a la asamblea, al consejo. Entonces, ¿cómo puede ser un dirigente de Colombia Humana que se preocupe por los dirigentes de Colombia Humana? No, pues se va a preocupar por sus familiares. Y si eso es así, pues realmente no creo que se convierta en un partido único. Tiene que haber una ideología, un objetivo, un pensamiento, un ideal, una meta, que la cual concordemos todos y haya una norma y unas reglas. Y para eso, pues tienen que aceptarlo. Entonces yo no sé cómo se va a hacer ahí, porque si Colombia Humana la van a dirigir unos partidos tradicionales, los mismos dirigentes que han hecho dividir a los progresistas y a la gente izquierda, pues creo que lo más rápido es que esto lo tome el fascismo, sí, téngalo seguro, y ahí sí perdemos todo. Entonces, lo que hay que buscar son verdaderamente dirigentes, y dirigentes no corruptos, dirigentes que no piensen en sus partidos, tienen que renunciar a los partidos y tienen que someterse a las normas y las leyes de Colombia Humana. Y no necesariamente tienen que ser de partidos tradicionales, que creen que tienen votos, ya no tienen votos. Esa gente no tiene la votación que creía. Colombia Humana, el progresismo ha llamado a mucha gente, a mucho pueblo. Yo creo que hay que creerle más al pueblo que a los partidos. Porque si realmente Colombia Humana no hubiera pasado lo que le pasó en la campaña pasada, hubiéramos barrido. Ahí pasó algo, ahí pasó algo. Los partidos tradicionales estaban defendiendo sus intereses, ¿sí? Y utilizaron el emblema, el escudo, la ideología, el pensamiento de Colombia Humana. Y prácticamente la durmieron. Porque aquí no tuvimos candidato al Consejo ni a la Asamblea y en muchas partes, lástima. Y eso mucha gente, los partidos de izquierda, progresistas, pues les dio muy duro porque a nosotros todos nos decepcionó. Entonces habría que buscar una manera de evitar eso. No podemos seguir siguiendo que Colombia Humana la dirigen los partidos tradicionales. Bueno, muchas gracias por escucharme. Gracias. El compañero Pedro Felipe nos comparte sí, lo que escuchó, las inquietudes y cerramos la escuela. bueno, sí, pues yo he escuchado a los compañeros, pues realmente ese es como el clamor que se ha venido escuchando desde el año pasado, después sobre todo por el tema de las elecciones territoriales del 29 de octubre. Ahí escuchaba a Oscar, efectivamente con él vivimos unas circunstancias pues, muy especiales
y complicadas, pues como en general se dieron en todo el país, pero es lo que no hay que hacer. O sea, yo pienso que hacia adelante tenemos que aprender de estos errores que se han presentado. Ahora, pues yo, en lo que me queda, en la inquietud que yo tendría es si este es un partido de cuadros, si este es un partido de masas. Tenemos que entrar a definir, digamos, cómo es que tiene, porque así como está planteado, como lo planteó Petro, pues es un partido de masas, donde el que quiera puede participar, venga del partido que sea. Y efectivamente, le digo porque cuando yo estuve en el comité de garantías, cuando después de, para entregar los avales, y encontramos que muchas personas tenían doble militancia y venían de Cambio Radical, algunos venían del Centro Democrático. Y realmente a ellos nunca se les dijo, no señor, no se les va a aceptar que participen como militantes, sino simplemente resuelvan su problema con el otro partido que aparecen inscritos. ¿Por qué? Porque había una directiva clara en ese sentido. Sí, sí, y entonces como tal se planteaba era que debía ser un partido de masas, o sea, donde el que se sintiera como parte de Colombia Humana y como parte del proyecto de Gustavo Petro, pues se le aceptaba. Pero observe que ya las críticas que se están dando sobre eso y sobre todo los resultados que da ese tipo de política da para reflexionar y para pensar que el partido único como tal, además, digamos, del tema totalmente electoral, como es el que estamos discutiendo, porque observe que la mecánica que estamos discutiendo está orientada hacia lo electoral. Y ahí alguien decía, pues, que el partido también tiene que tener unos elementos ideológicos muy claros. O sea, ¿para qué se hace el partido? ¿Y cuál es el objetivo del partido? ¿El objetivo del partido es las elecciones del 2026 solamente? O el objetivo del partido es hacer una alternativa, ser alternativa al pueblo colombiano en un cambio de verdadero como el que se pretende con el gobierno que en este momento somos parte de este gobierno. Pero eso también es parte del partido, porque si ustedes observan a nivel mundial, los partidos pues eh, eh, tiene que tener una vocación, tiene que tener una vocación de poder y tiene que tener una ideología, una plataforma ideológica. Es parte de lo que tenemos que discutir. Pero ahí está sobre la mesa la discusión y como yo les decía al principio, pues la agenda que tiene en ese momento en la Asamblea de Colombia Humana es parte de esa agenda, además de cambiar la junta directiva, que efectivamente tiene que cambiarse. La junta directiva tiene grandes problemas. Hoy, precisamente, esta tarde tuve una discusión, tuvimos con el concejal José Cuesta de aquí de Bogotá, donde él de alguna manera le endilgaba pues, la crisis, nos dice pues, que la crisis que tiene Colombia Humana, pues él la ve de una perspectiva diferente, la ve, digamos, prácticamente como si la militancia hubiera sido la culpable, digamos, ¿no? Pero sirve que yo decía pues que la responsabilidad fue el éxito. O sea, el hecho de haber ganado hizo que comenzara a desorganizarse el partido. Porque, ¿qué fue lo primero que se hizo con los que estaban en la junta directiva del partido? Llamarlos al gobierno. El primer secretario que tuvimos, pues lo llamaron a la Superintendencia de Servicios Públicos. Después, incluso de una forma un poco rara, digamos, se llamó al que estaba en el segundo de la lista, que era Guillermo Alfonso Jaramillo. Él estuvo durante un tiempo de secretario general y fue llamado de ministro. Después siguió Marco Emilio Incapié. También lo mismo, se lo llamó a la gerencia de Coljuegos y quedó pues al final como la cuarta línea, digamos, de ahí con la compañera Carmen Anacho, que pues mal que bien le ha tocado soportar pues todos los embates grandes que hay y termina como siendo responsable de todo lo que pasó, que tampoco, digamos, es justo, digamos, responsabilizarla, digamos, de tanto peso que le ha tocado
ella soportar, pues porque no era, o por ejemplo, el caso de lo, y yo les digo a los compañeros que hablan de los avales, pero los avales tienen una dinámica diferente. Los avales, quien organizó, los avales se hicieron fundamentalmente, o se le entregaron el aval a los que participaron en la consulta interna de Colombia Humana. Aval de Colombia Humana, o estoy hablando de Colombia Humana. Otro tema es el del pacto histórico. Eh, y pues eso ya está, pero hasta última hora se esperó para entregar avales y no se alcanzaron. ¿Por qué? Porque y directriz, digamos, del presidente, que había que hacerlo en unidad dentro del pacto histórico con la lista cerrada y que había que organizar la lista de tal forma como se pretendió hacer, pero que lamentablemente por los grandes desacuerdos que se presentó con los demás partidos, incluso nosotros mismos dentro de Colombia Humana, pues hizo que en muchos sitios, repito, pues se presentara, la gente perdiera la posibilidad de ser candidato y perdiera una ilusión, como dijo alguien, el compañero que ya venía trabajando durante mucho tiempo para ser candidato y que seguramente había podido ser elegido, digamos, en alguna entidad, como alcalde, como concejal, como JAL, y no lo hizo por los problemas que tuvimos internos nosotros que yo básicamente lo oriento hacia el pacto histórico, el desacuerdo del pacto histórico. Claro, Colombia Humana tuvo problemas internos gravísimos, sobre todo a la hora de expedir avales a través de la plataforma, pero pues no fueron tan profundos como el tema de no ponernos de acuerdo en el pacto histórico, que fue lo que llevó a que en muchos sitios del país pues, no tuviéramos candidatos y no logramos tener, pues, haber elegido personas pues, que en este momento eran muy importantes. Yo les voy a contar aquí, les voy a pasar una estadística, digamos, porque la tengan ahí en la mente. Miren, en Colombia Humana eligió como alcaldes, creo que le está diciendo al principio, a nivel nacional eligió 10 alcaldes, que definitivamente no es nada comparado con lo que eligen los demás partidos, pero elegimos 10 alcaldes, elegimos 6 diputados, elegimos 60 concejales, como con el aval de Colombia Humana, y elegimos 77 diles con el aval de Colombia Humana, para un total de 153 a nivel nacional tenemos. Mientras el pacto histórico, en total, pues sumando los de Colombia Humana, se obtuvo un total de 509 credenciales. Eso pues nos muestra, digamos, la proporción y considerando de que el pacto histórico pues, eran diferentes partidos, el Polo, que fue el que después de Colombia Humana, el que mayor cantidad de credenciales obtuvo, la UP y demás partidos pequeños, eh, pero proporcionalmente, pues Colombia Humana obtiene como la mayor cantidad de credenciales a nivel nacional. Eso significa que hay un potencial que hay que saberlo trabajar y a pesar, y a pesar, y a pesar de, y a pesar de los problemas graves que se presentaron por no entregar los avales el día de elecciones y no entregarlos a tiempo como se presentó, y en eso yo le doy la razón a todos los compañeros que lo dicen, tienen toda la razón. Eso es un gran error que para la asamblea que está convocada para agosto debe presentarse un informe sobre el tema y debe presentarse las razones por las cuales se dio esa situación. Bueno, yo no sé si hay otra pregunta, compañero. Eh, ¿Hay alguna pregunta o quedó todo claro? Y damos por terminada la sesión de hoy. El compañero Felipe me ha hablado de 1 hora, sepa cumplir, y siempre hacemos la escuela hasta las 8:15. Entonces, ¿alguna pregunta para terminar la escuela?
Compañero Pedro Felipe, no hay ninguna pregunta. Yo le quiero dar por parte de la Escuela Germán Rojas Niño el agradecimiento por haber querido compartir con nosotros sus conocimientos sobre el partido único. Yo, compañero, pues Sí, yo pues quiero aprovechar de pronto minuticos que quedan para hacer una invitación. Quiero invitar a todas y todos a la Asamblea de Colombia Humana. Ahí circulando, pues no sé si todos en este momento sean militantes, estén inscritos y sean delegados, porque la Asamblea como se está convocando, pues es una Asamblea de delegados. Y ya pues salió una resolución que es la 04 y unos procedimientos pues por un lado hay unos delegados que fueron elegidos el año pasado, en en febrero del 23 fueron elegidos, yo creo que hay por lo menos unos 800 delegados que fueron elegidos que van a participar en la asamblea, pero la resolución da la posibilidad de elegir nuevos delegados. El llamado pues es a que las personas que aprovechen la oportunidad para que vayan a las asambleas, que convoquen a las asambleas municipales, locales o el exterior para elegir delegados donde falten o donde muchos, y les digo que en muchos municipios del país no eligieron delegados. Se requiere que elijan delegados y que esos delegados vayan a la asamblea. La asamblea tiene que ser lo más democrática y amplia, ¿no? Para fortalecer Colombia Humana hacia adelante. Entonces, ese es el llamado. Está circulando, pues la resolución 04, está circulando también un procedimiento, un instructivo, digamos, para participar en las asambleas. La convocatoria de las asambleas municipales van desde el pasado 4 de julio hasta el 4 de agosto, que esperamos pues que en todo el país, sobre todo donde haya militantes, se elijan delegados a la asamblea. Eso es como la invitación, compañero. No sé, compañero Jaime, si tenga una pregunta. pero que sea una pregunta, compañero Jaime. Sí, que cómo van a ser las veedurías de esas para recoger esos delegados, elegir los nuevos delegados, porque la vez pasada todo eso fue manipulado. Entonces, ¿cómo es la certeza para que haya un veedor? Pues a ver, Para que donde haya pase lo que pasó la vez pasada. pues donde haya junta coordinadora municipal, eligieron veedores. Pues esos veedores tienen en este momento que participar en ese sentido. Yo he visto que las que ya se están realizando, caso aquí en Bogotá, en las localidades, están actuando las veedurías municipales. Yo diría que eso sería, y si no la hay, pues la convocatoria está diciendo que la elección de delegados la pueden hacer 5 militantes. Entonces, dentro de esos militantes, pues deben de conformarse también para convocar la asamblea, para elegir delegados, que dice que se puede hacer de mínimo 5 militantes, pues que de una vez también se elijan las veedurías, que me parece que sería lo más consecuente. Es que mi pregunta es cómo tener una veeduría si se van a elegir nuevos delegados, porque delegados ya hay, ¿sí? Pero esos delegados fueron, o sea, todo fue hecho y manipulado para que entraran los mismos del Partido Liberal. Ahí no hay delegados que sean de movimientos o de asociaciones o de otros partidos. Mauricio, Entonces, los que están entrando el delegado, realmente los que entran ahí son los mismos liberales. En el Listo. caso Bueno, nuestro. Entonces, ahí Mauricio, cómo bueno, hacer. probablemente pues sí, en los territorios que Eso. se conoce sea cierto, pero pues no necesariamente. Por ejemplo, el caso mío, yo soy delegado y yo no soy nunca he militado en el Partido Liberal. Mauricio. Sí, un momentico, Rómulo. Que, primero, Diego Rosso, una pregunta concreta y sigue Rómulo. Perdónenme una cosa, compañeros, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Diego Andrés Rosso Roa. Yo entré acá por la compañera Alba Marlene Cortés del Nodo Funza Humana. La invitaron acá y ella lo puso. Hay una cosa aquí importante que hay que aclarar. Número uno,
no está la base de datos. Número 2, la posibilidad, y lo dijo el abogado Antonio, sí, en una reunión que se hizo el jueves también, con mucha gente que la condujo los compañeros de Generación Petro, la condujo la senadora Gloria Flores y la señora Carmen Anachuri. Hay posibilidad de que se elijan, que se inscriban nuevas militancias y voten en las asambleas. Ahí es donde hay un detalle fuerte, duro. Ahora, las veedurías, porque no hay más veeduría que, por ejemplo, la data. Como lo dijo una compañera de la localidad de Suba en esa reunión, hay que hacer una data, tener un libro con los militantes. Se dice, y el abogado Antonio lo dijo, que es la misma asamblea que reconoce quién es militante y quién no. Ahora se le preguntó sobre la plataforma. Se abrió una nueva plataforma para inscribir y realizar las asambleas. Ahí es donde también están fallando, pero hay que hacerlo. Sí, el abogado Antonio dice que el principio de democracia se elige y ahí pueden inscribirse el día mismo en las asambleas nuevas militancias. Muchos compañeros dijeron que eso es una falla. Sí, por ejemplo, aquí en el departamento de Cundinamarca el Polo se nos quiso meter así. Ahí es donde quieren el pacto histórico a condicionar las cosas. Solo era eso, gracias. Gracias. Rómulo, Listo, Mauricio. Rómulo Sí, tiene la Mauricio, palabra y cierra el compañero Pedro Felipe. Sí, Mauricio, la propuesta es de que se tenga en cuenta de abrir la plataforma de inscripción para Colombia Humana. El año pasado, en marzo, ya estaban cerradas aquí en Cali. Mucha gente no se pudo inscribir. Ni yo pude, no aparezco inscrito en la plataforma y he estado en todas las actividades que ha hecho Colombia Humana. Entonces hay que enmendar eso porque no seguimos en lo mismo. Van a estar los mismos de siempre, los democráticos, estos demonios, y nos van a volver a dar en la cabeza a los de Colombia Humana. ¿Listo? Gracias, Rómulo. Pedro Felipe, cierra la escuela. Se congeló. Pedro Felipe, Sería bueno preguntarle por qué no puede votar toda la militancia de Colombia Humana cuando es la militancia los que deben de escoger y por qué tiene que ser solamente una asamblea de delegados. se congeló el compañero. Entonces, yo despido la escuela. Muchas gracias a todas y a todos por haber participado aquí en la escuela, haber escuchado al compañero Pedro Felipe y espero que hayan aclarado algunas dudas. Nos vemos entre 8 días con Carolina Corcho hablándonos de la reforma de la salud. Muchas gracias. Hasta dentro de 8 días. Gracias compañero Pedro Felipe, un abrazo para todos, muy buena Alexander intervención. Molina, prendió la cámara a la tarde. Gracias. No me podía conectar. Bueno, no lo puede saludar, hermano. Ahí,